Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer directo del 3D Doom MX. Espero que todos estén escuchando bien. Déjenme comprobar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer directo del 3D Doom MX. Espero que todos estén escuchando bien. Déjenme comprobar. Sí, efectivamente todos escuchando bien. Como primer tiempo, voy a presentarles el descargo de responsabilidad que nos dice que no caigas en estafas, no tengo grupos, no vendo cursos, no contesto mensajes privados que no sean mis redes sociales, no administro cuentas de inversión, no no doy consejos de inversión, no tengo administradores, no doy clases privadas, no pido dinero. Los únicos grupos que tengo son los publicados en mis redes sociales. Espero que comprendan esto. Ahorita nosotros somos traders noobs, nadie sabe nada, entonces por si alguien les pide que depositen algún tipo de dinero o que se una a su grupo y que les venden algún curso, no soy yo. Soy un noob empezando en este mundo del trading, entonces para que no me los quieran chamaquear, eh, aquí todos venimos a aprender. Y ya vamos a ver la dinámica de lo que es eh, el, el canal. Me pueden encontrar como el Trader Noob este, MX en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, tengo yo ya mi cuenta de TikTok. Me encuentran como el Trader Noob MX. Favor de ahí de echarle una vista y seguirme. Voy a estar subiendo contenido. También me pueden encontrar en Twitter. El Twitter también estoy como el Trader Noob MX. Me pueden encontrar. Aquí también estaré subiendo contenido. También tengo Instagram, donde también encontrarán este grupo, este contenido y voy a estar subiendo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a seguir la estrategia de trading latino de Jaime Marino. Este es un trader que tiene una estrategia con varios indicadores. Este, Él publica su estrategia para que todos la podamos seguir. No es copiarle, prácticamente también da su punto de vista sobre el mercado. Yo creo que como él lo ha dicho, los indicadores son gratis, allí están para que podamos aprender su estrategia. Nosotros vamos a llegar a ser rentables. Y pues también si ustedes tienen estrategias, tienen algún tipo de indicador que quieren que probemos en el canal, o sobre todo tienen cualquier asunto respecto al trading, lo pueden compartir sin ningún problema. Existen dos tipos. Esperamos un ratito que se demás personas se conecten, que vayan conociendo. Por favor no caigan en estafas. Entonces todos los videos estaré poniendo este letrero para el descargo de responsabilidad. Y nos pasamos al escritorio. Como les decía, aquí están mis redes sociales. En Instagram como el TradeDev MX, ahí para que me sigan. Twitter, el TradeNoob MX, también para que me sigan. En TikTok, también para que me sigan ahí. Y también tengo página de Facebook.
para que también ahí le den una revisada, y detrás voy a subir contenido ahí. Mm, no quiero por lo pronto poner horarios de video de cuándo vamos a empezar a subir, pero estaremos subiendo contenido, a lo mejor en qué precios del Bitcoin en el momento, o alguna clase de manipulación. Como les dije, yo no soy experto en esto, pero todos vamos a aprender aquí juntos. Ya he preparado una serie de puntos que vamos a tocar. Bueno, como introducción, pues lo que vamos a utilizar para ver todos los indicadores es TradingView. Si no tienen una cuenta en TradingView, eh, se van a la dirección de TradingView, lo buscan en Google y el primer link que les salga les va a aparecer así. Nada más ligan su cuenta, automáticamente les va a pedir que compren la versión, pero existe la versión gratuita, el cual te permite 3 indicadores. Ahorita les voy a decir un truco para que puedan tener más indicadores, y sobre todo tener de 3 indicadores una sola cuenta, ya que si queremos comprar más indicadores, pues ya tienen un costo anual. Entonces en lo que nos convertimos rentables, yo creo que es conveniente este ocupar estas ayudas que encontré. También ahorita les dejo el link de los canales o de las personas que crearon estos indicadores. Yo no los creé, yo los encontré. También como les decía, vamos a seguir la estrategia de trading latino. Y pues sigan su canal. este Recuerden que cualquier trader rentable no vende cursos o no trata de estafar a la gente. Entonces, para que tengan cuidado, este señor enseña todo gratis. Tiene un grupo privado, pues para tener un mayor acercamiento con su comunidad privada, pero todos los indicadores lo, los pone de manera, él los tiene de manera gratuita. No, él, como lo ha hecho, no los creó. Entonces, para que lo sigan. Y bueno, comenzando, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un gráfico. De primera instancia, tenemos lo que es les va a aparecer esto en modo blanco, así, en modo light. Yo, para mejor visualización, lo pongo en modo oscuro, y pues ya se ve un poquito mejor. De primera instancia, lo que tenemos en la parte inferior es el tiempo, y en la parte de la derecha, en el lado izquierdo, tenemos lo que es el rango de precio. ¿Vale? Aquí podemos ver las divisas o los grupos, los par eh, enumerados. Nosotros vamos a crear lo que es una lista para tener nuestras criptomonedas mejor organizadas. De manera gratuita te parece solamente una lista roja. Ya con la versión de paga, pues puedes agregar más listas para tener un mejor orden de cómo se acomode. Ahí está. Y aquí empezamos a buscar lo que es en esta parte, lo que son las criptomonedas. Por lo regular siempre nos basamos en la de Binance, que es pues el exchange más conocido. Nosotros no vamos a ocupar Binance, nosotros vamos a ocupar BinX. Como lo ha dicho Jaime en sus videos, este broker, lo que tiene de bueno es que puedes no solamente hacer intercambio con divisas, sino con criptomonedas, índices,
petróleo, oro, lo que quieras hacer, y sobre todo maneja como eh, el, la media de tres brokers para tener su precio él y no ser tan manipulado, porque luego salen fechas muy manipuladas en esta parte, que solamente se ven en ciertos gráficos de ciertos brokers, mechazos así medio raros. Entonces lo que es BinX se trata de evitar eso. También dentro de TradingView de este lado vemos todas las diversas herramientas. El primero es para arrastrar el gráfico, y ya los demás los vamos a ir conociendo poco a poco. El que vamos más a ocupar pues es el pincel para remarcar ciertos puntos, algunas tendencias, patrones, posiciones en larga o posiciones en corta. Aquí me refiero en short o en long, como se le conoce en inglés, sell o buy, como se le conoce en inglés. Cuando va a caer es un short y cuando va a subir es un long. Entonces prácticamente es como apostarle algunas reglas, limpiar dibujos, las temporalidades. Aquí la vamos a poder ver, donde vamos a agregar nuestros indicadores. También aquí está la pestaña. Aquí hay otros botones de alertas y repeticiones. La repetición es de modo paga, por lo pronto no la vamos a ocupar hasta que podamos eh, comprar la versión paga del TradingView. Y pues vamos a ir seleccionando nuestras monedas. En este caso les comentaba que la que vamos a seleccionar es la de BinX, que es el broker que vamos a manejar. Aquí está. Y vamos a manejar lo que también manejan mucho el Bitstamp. Este broker tiene mayor historial de la moneda Bitcoin para ver tendencias y todo ese detalle. Ahorita les diré que es una tendencia. Recuerden que no soy un experto, que todos venimos a aprender. Y aquí está. ¿Sale? Ahorita les voy a enseñar cómo configurar los scripts para que les quede algo más o menos así. Pero les voy a ir diciendo uno por uno para qué sirve y qué significan. ¿Vale? Eh, para ello vamos a ocupar lo que son líneas de EMAs, que son estas líneas que prácticamente es el precio, pero en diferentes periodos. Por ejemplo, esta línea es el precio en 200 periodos, o sea, 200 velitas, me indica más o menos cómo estuvo el precio. Estas EMAs las ocupamos para ver tendencia, eh, que nos ayudan junto con los otros gráficos a saber la dirección que va a tomar el mercado. Entonces, estas líneas, la que es la marrón, la azul aqua, la azul marino, nos indican el precio, más que nada suavizado. Son EMAs. Ahorita las voy a enseñar a configurar. Les voy a decir cuándo se aplica cierta regla. El segundo indicador, que ese es el que vamos a agregar extra nosotros, es como la dirección, son como alertas. También nos dicen más o menos la dirección en ciertos periodos de ciertas velas, y van marcando los puntitos y te va a decir más o menos en qué dirección va a ir el mercado. Luego no son fiables, hay que juntarlo con el análisis que nosotros vamos a hacer, porque si nos fiamos nada más de lo que son los puntitos o si son las puras líneas, pues vamos a salir perdiendo en el mercado, y entonces todos estos nos ayudan en un conjunto. Después tenemos lo que es el perfil de volumen por default que da el TradingView, donde tiene una línea, un famoso de que si está por arriba de esta línea los mechazos es que hay mucho volumen, y si está por debajo es que hay poco volumen.
de repente ves una línea muy grande de volumen, significa que a lo mejor una ballena, o ballenas nos referimos como a los inversionistas que han entrado con gran capital, porque nosotros no movemos el mercado, entonces lo mueven las grandes empresas o las grandes personas que tienen mucho dinero para mover el mercado. Entonces cuando entran con estas mechas, ahí sabemos, podemos deducir que a lo mejor esa persona o ese inversor quiere hacer mover el mercado a su favor para que pues él gane dinero. Y pues juntos nos unimos al inversor para que pues vayamos con él y también ganemos dinero nosotros. Tenemos lo que es el ADX. El ADX es esta línea blanca que vemos aquí y una línea blanquita delgadita que está aquí. eh, Todos los indicadores se miden por lo regular de 0 a 100, donde 100 es que es muy fuerte algo y 0 es que es muy bajo o no tiene mucho peso, cierto indicador. En este caso, este indicador del ADX que mide la fuerza, nos indica que si en esta línea está ubicado en el punto 23, que si está arriba del punto 23, o sea, del 23 hacia arriba, es que es fuerte la tendencia, y si es del 23 hacia abajo, es que es muy débil la fuerza del mercado. ¿Cuál fuerza? Pues ya sea la tendencia alcista o la tendencia bajista, que eso lo vamos a ver en este momento. ¿Cómo sabemos cuál es la dirección del mercado? Para eso tenemos el squeeze momentum, es otro indicador que nos ayuda a ver cuál es la dirección del mercado en el tiempo presente. Va con un pequeño de retraso porque tiene que calcular las velitas actuales, pero te va diciendo que hubo cierta direccionalidad o tendencia bajista o alcista en ese momento. Por ejemplo, cuando está en verde fuerte, en verde clarito, significa que la tendencia es alcista y que va al alza, y cuando empieza a ponerse de un tono oscuro es que empieza a perder fuerza esa tendencia. Igual cuando en los valles rojos, cuando la tendencia es rojita, nos indica que es mucha la fuerza bajista, y cuando se empieza a oscurecer es que la fuerza o la dirección bajista ya está perdiendo fuerza. Y junto con el ADX nos ayuda a ver, por ejemplo, si, si nos damos cuenta aquí, el ADX está hacia arriba, que está aquí, nos indica fuerza. ¿Y fuerza en qué movimiento? Pues en el movimiento alcista. Cuando se dobla hacia la parte baja, como lo vemos aquí, es que la tendencia ya perdió fuerza. Y si más le ayuda al valle, es que va a terminar cayendo el precio. Muchas veces también debemos de ver como líneas de tendencia, teorías que pues nos van a ayudar a identificar eh, la dirección del mercado. Ya vamos a ver este, cuántos van siguiendo el directo. Si ven que me trabo, no se saquen de onda porque soy nuevo en esto. Entonces somos unos noobs. Sale pues, se está viendo bien. Sale. Ya he explicado todos estos indicadores. Nos falta uno que es el perfil de volumen. Ese desafortunadamente está nada más en el perfil de paga, en la versión paga de TradingView. Pero existe una alternativa que se llama Tani. Es como una plataforma, también como un exchange, que nos ayuda a también comprar criptomonedas, eh, donde pues ya está configurado prácticamente esa parte.
La estrategia de trading latino prácticamente se basa en lo que es la dirección, la fuerza del movimiento, el volumen, el tiempo, líneas de tendencia, soportes y resistencias. Entonces eso todo poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. En esta cuenta no tengo nada, nada más es para el perfil de volumen. Y ahí está. Más o menos nos indica, con volumen me refiero a qué cantidad de personas están compradas en cierto punto. Aquí hay un punto, el POC, que es el Point of Control, que es la gran cantidad de personas que están compradas por los 23.085. De ahí en fuera tenemos diferentes resistencias diferentes. También ahorita les enseño cómo agregarlo. Mm, ya. Bueno, esa cuenta que sale ahí es una de prueba. Es un correo de prueba que hice y lo configuré. Está buena la música allá afuera. Sale. Entonces lo primero que vamos a hacer para dejar todo configurado es hacer este ver el indicador del ADX. Lo vamos a ir agregando, pero al final les voy a enseñar el indicador que nos va a ayudar a tener varios indicadores. Recuerden que no es mío, me puse a investigar. Ahorita voy a decirles de quién es el indicador y dónde lo pueden encontrar, para que también sigan a las personas creadores del indicador. ¿Vale? El primer indicador que vamos a encontrar, nos vamos a la pestaña de indicadores y ponemos ADX, que es el ADX y es el que aquí está, ya lo encontré. Es este que dice Directional Mobile Index ADX por console. Lo vamos a agregar a los favoritos y lo agregamos. Lo agregamos dos veces, borramos una y por default viene así. Ahorita les comparto las configuraciones para que también lo hagan ustedes.
En las configuraciones le vamos a dar aquí a lo que es el engrane. Vamos a dejar todo como está, 14, 14 y 23. El suavizado que es 14 periodos, 14 velitas antes, la longitud también de 14. El punto de control de la rayita que digo que es la blanca donde dice del 0 al 100 qué tan fuerte es algo, lo dejamos en 23. Si pasa después del 23, decimos que es fuerte la tendencia o la fuerza, y si es debajo del 23 es que es débil. Nosotros nos importa obtener o agarrar movimientos que estén por arriba del 23 o del punto 23. En este caso, si está por debajo del punto 23 es que es peligroso y que podemos perder dinero por andar agarrando movimientos que estén con poca fuerza. En estilos, vamos a poner aquí lo que hace Jaime es quitarlo el ADX, ya sea el ADX positivo y el negativo. A mí me gusta dejarlos porque cuando eres nuevo te ayuda a ver, por más que sea el movimiento bajista o alcista, te ayuda a ver la fuerza que si es negativa o positiva, y pues te da un poquito más de ayuda. Por lo general el positivo yo lo pongo en verde y lo pongo un poquito más grueso. Está. Y si es un D negativo, lo pongo en rojo, un rojillo, y lo pongo un poquito más grueso. Y el ADX normal, que es la fuerza, lo pongo blanco y listo. Esa sería como la configuración. Le damos a aceptar. Por ejemplo, aquí nos está indicando la fuerza. Aquí nos indica que hay fuerza muy fuerte, pero con dirección negativa. Si la línea de rojita está por arriba de la verde, significa que es muy fuerte la tendencia negativa. Y si la línea verde está por debajo, nos indica que pues, la tendencia es baja. Y si la línea verde se pone por arriba de la roja, nos indica que el actual movimiento es fuerte, alcista. Junto a estos movimientos, este otro indicador, nos sirve el squeeze momentum. El squeeze momentum nos ayuda a identificar lo que es la dirección. Lo manejan Jaime con otra ayuda que es o bueno, él ayuda a también determinar el tiempo de un movimiento. Si el valle apenas empieza, los valles rojos apenas empiezan a crearse, o los verdes, significa que pues al movimiento le queda tiempo. Si ya ve que está muy desarrollado el vallecito verde o el rojo, significa que pues le queda más tiempo al movimiento. Entonces también nos vamos a indicadores y aquí ponemos squeeze momentum de Eliezer Beer. Además déjenme confirmar si sí. Sí, es lo, lo clicamos como favoritos por si se nos llega a borrar y lo arrastramos. Le doy doble clic, pero ahorita quitamos uno y listo. Por defecto les va a venir así. ¿Qué hay que hacer? En una parte del indicador, ya sea el del ADX o del squeeze momentum, lo arrastramos y lo pegamos arriba de del indicador para que se solapen. Ahí está. Ahí está. Y pues por lo regular se ven así. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de estilos, modificar los estilos porque se ve medio raro y feito.
Sale. En entrada de datos lo dejamos tal como está, 20 periodos, multiplicador de dos factores. No movemos nada aquí, nos vamos a estilos. En estilos le damos aquí en el cuadrito donde se ven las barritas y lo cambiamos por área para que se pinte. Y sería toda la configuración que le haríamos y le damos a aceptar. Entonces, como les explicaba, por lo regular, por eso todos los indicadores funcionan juntos. Si vemos el ADX en esta parte, cuando está aquí, está por terminar un valle, lo que es un valle rojo, y empieza a tomar fuerza. ¿A qué me refiero? Que el ADX se gira hacia la alza, se gira la rayita hacia la alza, está por pasar para el punto 23 y empieza a formar el valle verde. Eso indica que la tendencia posiblemente va a subir. Aparte, la rayita verde de aquí se ve que está por arriba de lo que es la raya roja, entonces nos indica que posiblemente va a subir ese movimiento. Y efectivamente, aquí como podemos ver, la rayita empieza a tomar fuerza y empieza a subir el movimiento. Pero a la viceversa, cuando vemos que el vallecito empieza a tornarse en un tono oscuro y empieza el ADX a girarse hacia la baja, es que el movimiento actual está perdiendo fuerza. Y como vemos, efectivamente, está cayendo. Y ya cuando empieza el valle rojo, agarra fuerza y para abajo. Entonces, punto, todos los indicadores se ayudan entre sí. Después vamos a agarrar lo que es un indicador que se llama 4 EMAs. Las EMAs lo que nos ayudan es el mismo precio, pero en diferentes periodos, y lo que nos ayudan a identificar son las direcciones del mercado. Tomamos esta. Damos un clic. Ahí están las 4 EMAs. A las EMAs las vamos a modificar. Nos ayudan a identificar también lo que son tendencias en las EMAs. Por ejemplo, ahorita les voy a explicar, si el precio está por debajo de ciertas EMAs, significa que la tendencia es bajista, y si están por encima de esas EMAs, significa que son es alcista. EMA media móvil exponencial, y pues es el mismo precio pero en diferente, tomando un cierto rango de velitas, y eso indica que en ese rango de velitas hubo una tendencia y que podemos identificarla. También se pueden agregar individuales, pero como les dije, el TradingView solamente te permite agregar 3 indicadores gratis. Entonces pues nos tratamos de economizar para que no haya ningún detalle. En entradas de las EMAs, por lo regular, la entrada de la EMA le ponen 10 periodos, una de 10 periodos, una de 55 periodos o 55 bolitas, y una de 200 periodos, que es la que por lo regular utilizamos. En la de 10 periodos le vamos a dejar en el colorcito azul, un poquito más gruesa. En la de 55 periodos le vamos a escoger un colorcito marrón y le vamos a dar un poquito más de grosor. En la de 200 periodos, por lo regular lo selecciono como un color agüita
y en la última pues la seleccionamos, le damos a aceptar. Y en TradingView gratis les va a salir un buen de publicidad. Entonces indicamos, Vamos a cerrar para que sea más grande este detalle. si la línea azul nada más nos indica el precio, y porque En la estrategia de trading también vemos lo que son las cruces de medias. entonces si la rayita azul está por debajo de las velitas, significa que tiene una tendencia fuerte. Si empieza a irse por la línea por debajo de las velitas, la línea azul está por arriba, Significa que la tendencia va hacia la baja. si las velas están por arriba de la línea marrón, significa que es en tendencia alcista. y si están por debajo, Que está agarrando una tendencia bajista, como en este caso. y si nos vamos a la línea de tendencia de 200, que es la azulita, a lo mejor puede ser que pueda bajar un poquito por abajo de la línea de tendencia, pero si no cae por debajo de esa, significa que todavía Es alcista. ya cuando las tres medias te confirman que es una tendencia bajista, por ejemplo en este caso, que a lo mejor no, como dice, no se ve el futuro, aquí ves que va bajando, pero posiblemente sea solamente una baja y vuelva a retomar su Tendencia alcista, pero pero en este caso se vio que bajó. Entonces cuando vemos que las tres medias móviles el precio está por debajo, pues aquí ya la tendencia bajó y pues efectivamente bajó a bajista, y de aquí pues ha ido cayendo el precio. La tendencia marrón de 55 periodos está por arriba la tendencia de la EMA de 200 periodos de azul y la EMA de 10 periodos está también por arriba, entonces indica que también es bajista. Y viceversa, si es al revés, tenemos un ejemplo de lo contrario. Tenemos un ejemplo. El mercado estaba en rango. Ahorita les explico que es un rango. Y de repente las velas estaban por arriba de la línea azul agua de 200 periodos. Estaba por la línea de la EMA de 55 periodos marrón. Y pues estaba por arriba de la de 10 periodos, y se fue el precio por arriba de toda esta línea de tendencia, y pues como se ve es una tendencia alcista y viceversa. ¿Vale? Entonces junto a todos estos indicadores nos ayudan a ver lo que es dirección, precio, volumen y tendencia. Y como les dije, nos falta lo que es el perfil de volumen, pero pues desafortunadamente todo está de paga en TradingView, entonces hasta que seamos rentables pues nos vamos a comprar el paquetito mientras pues lo vemos así. Aquí nada más para ver el volumen colocamos la palabra volumen y debe salir el de oscilador de volumen. No, este no es. Abren su cuenta en Atani y buscan el VP Volumen Profile Visible Range y les va a salir algo así. Aquí les dice pues prácticamente donde están mayormente compradas las personas y posibles zonas de resistencia y de soporte. Bueno, las tomamos así porque si estamos aquí y no logra subir el precio, posiblemente no suba porque aquí hay gente comprada y sea una resistencia. Y igual si no cae por debajo de aquí, posiblemente sea porque no hay un soporte y la gente no deja caer el precio por debajo de aquí.
Para que se vea así como de nosotros, pues nomás es darle doble clic al indicador. Hasta que cargue. Y por lo regular, pues yo todo le puse en color azul, como lo tiene Jaime. Todo se lo puse azul. Ahí está. Y le damos a aceptar. Y ahí está el perfil de volumen. Que también existe cómo saber el volumen en TradingView de manera gratuita. Pero la ventaja de este volumen de Atani o del de paga es que se calcula en automático cada vez que tú mueves lo que es la pantallita. Pero si no tienes para un perfil de volumen de paga, está el perfil de volumen gratuito, que se encuentra aquí. Nada más subrayas, por ejemplo, el rango mínimo al rango máximo y te da que el volumen está en este rango. Igual si lo borras, lo vuelves a seleccionar de aquí a aquí y me indica que el volumen está por esta parte. También es un modo de calcular todo el volumen de manera gratuita. Se llama perfil de volumen con rango fijo. Después existe otro indicador que ahorita se los paso. Lo buscamos. Está el 4M, que ya lo conocemos, ese ya lo agregamos. Si notan en el primer comentario después del streaming, se los dejo para que le puedan dar clic. Super Trend, que es de Kevin Hotclick, síganlo. También lo vamos a agregar a favoritos. Y pues nos vamos aquí a refrescar lo que es la pantallita. Ahí está. Nos vamos a indicadores y pues aquí está Super Trend. Pero aquí salió que solamente podemos tener 3 indicadores en el básico, 5 en el Pro y en el Pro más 28, 10 y en el Premium 25. Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener más indicadores? Bueno, existe lo que es un indicador que te permite tener más de 10 indicadores. Yo no lo creé, lo creó Lupau, es un canal de YouTube si lo quieren seguir. De todas maneras se lo voy a poner aquí abajo en los comentarios o en el primer comentario. Y prácticamente es múltiples estrategias. Él también es seguidor de Trading Latino y pues nos ayuda a lo que es poner como las estrategias todas en una para que podamos tener varios indicadores en uno. Ahí está, lo agregamos. Y ahí está. Ahora vamos a ver los indicadores. Y se llama múltiples estrategias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ese indicador ya tiene lo que es el squeeze momentum, lo vamos a quitar. Y también ya tiene el RX, también lo vamos a quitar. Nos va a quedar así. Entonces ya tenemos 2 espacios libres para agregar.
dos indicadores, el super trend, que es el que les comenté. El super trend lo que nos ayuda a ver es tendencias, posibles tendencias en los gráficos, no importan las temporalidades que lo vayamos a ver, nos toma las tendencias en el de 4 horas. Ahí está. Y el indicador que nos ayuda a tener muchísimos indicadores es el Multiple Strategies de Loopdown. Lo agregamos y por default viene así, todo con todos estos indicadores, con un MACD, creo que es un RSI, no sé bien cuál sea, creo que es un RSI. Lo quitamos, todo lo seleccionamos, porque nada vamos a ocupar pues ciertos indicadores, el Squeeze Momentum, que por default ya tiene los datos, el ADX mostrándome el DI positivo y el DI negativo, el punto 23, y de ahí deseleccionamos todo, porque ahorita no vamos a ver esas estrategias. Si ustedes conocen una estrategia con RSI o con un MACD diferente, lo podemos ver. Entonces seleccionamos todo. Con los anuncios que en la tosta están los MACD. Y listo. ¿Cuál es la ventaja de tener este indicador? Que pues puedes agregar más indicadores. Otra ventaja es que te da divergencias. En un futuro les explicaré qué es una divergencia, tal vez para el próximo video, para no hacer tan alargado este video. Entonces vamos a ver cuánto llevamos. Entonces ya sí nos ayuda a tener varios indicadores en uno. Y tenemos aquí lo que es la ADX, que como les comenté nos indica la fuerza del movimiento, nos indica lo que es el squeeze momentum, que nos indica que es la dirección del movimiento y sobre todo también el tiempo, los DI positivo y negativo, que nos indican qué fuerza está marcando en ese momento el ADX. Ya cuando tengamos más experiencia pues les marcamos el DI positivo y el negativo, las EMAs que están aquí arriba, la de 200, la de 55 y la de 10 periodos, que nos indican tendencia, y el supertrend, que es un oscilador que nos indica posibles entradas o posible dirección del mercado. Después vamos a guardarlo con un nombre para que después podamos cargarlo. Ahorita le damos renombrar y le ponemos el Trader Loop MX. Poco a poquito nos vamos a ir soltando, chicos. Este es el primer live que tenemos, entonces un poquito nerviosos. No sé cómo vaya ahorita el directo, espero que bien. Y ahí está, el Trader Loop MX. ¿Qué más nos falta configurar? Bueno, el perfil de volumen, pues en Atani ya lo tenemos. Es un poco incómodo, lo sé, pero una vez que ya podamos comprar la versión de paga, ya podremos comprarla de manera interna en TradingView. Por lo pronto pues vamos a ver la dirección y pasarnos luego a Tani para ver lo que es el volumen. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el punto 23 del volumen, igual como les decía, para ver
qué tan fuerte está el volumen. Recuerden que si está arriba del punto 23 o por debajo indica diferente fuerza. El punto tú lo puedes modificar, pero por lo general se toma el punto 25, donde pues, es el 25% de fuerza que tiene el movimiento. Ahí está, y la ponemos de un colorcillo marrón o amarguito. Ahí está. Y ahí está todo la configuración de los gráficos. Nada más que aquí estoy viendo que me hace falta el tiempo. Ah, no, aquí está. Lo que pasa es que aquí le ponen el tiempo para ver cuánto nos queda del cierre de una vela. ¿Vale? Entonces hasta ahí tenemos todo configurado de los indicadores. Vamos a configurar qué temporalidades vamos a ver. Vamos a ver temporalidades mensuales. Le ponemos unos favoritos para que sea de rápido acceso. Semanal, diario de 4 horas, el de 1 hora, el de 15 minutos, el de 5 minutos y el de 1 minuto. Lo voy a dejar un ratito ahí para que lo puedan copiar. Listo. Ahí está, lo guardamos. ¿Qué más nos hace falta? En este caso yo creo que sería todo. Todo. Y como ven, este va a ser con el gráfico que vamos a operar, que vamos a crecer. Y para el broker, como les comenté, vamos a Bing X. Y es el primer link que nos sale. Damos Bing X. Y nos va a salir esta pantallita. Nos dan la bienvenida. Vamos a reclamar, que no nos van a dar nada, yo creo que hasta el primer depósito. Ahorita en lo que fondeamos la página, bueno, el trading y el BinX, lo que podemos hacer es utilizar los BST. El BST es como una moneda ficticia que ellos tienen para que tú puedas hacer tus operaciones. Ya en lo que después nos sentimos confiados o con la suficiente confianza, pues ya podremos operar con dinero real. Entonces, vamos a... que igual te lo van a dar si te registras por aquí, pero vamos a darle. Lo que pueden hacer es registrarse o poner aquí como dice su registro. Ya saben que mi único correo oficial es este. Vamos a reclamarlo a ver si sí es cierto.
Sale. Vamos a registrarnos. Si tienen dudas, déjenmelo aquí en los comentarios y les haré videos con los con, con los indicadores uno por uno si gustan, o si no me llegaron a entender en algunos puntos, entonces ya en un video especial para cada indicador. Como vieron, le dimos en la parte de abajo, nos agregamos aquí, nos llegó un código de verificación al correo y pues lo ponemos y listo. Prácticamente así sería el registro con BinX. Si nos vamos a contratos, por lo menos vamos a ocupar contratos estándar y spot. Se dice que cuando quieras empezar en el trading se debe de empezar por spot y y no por futuros. Ahorita les voy a comentar qué es spot y qué es futuros. Futuros es como una promesa de la criptomoneda. Tú le estás apostando a que va a bajar o va a subir el mercado. Los USDT van a ser la criptomoneda que vamos a ocupar, que es como una criptomoneda que se avala del dólar, que prácticamente valen lo mismo. Y los BST pues, son la cuenta ficticia que tienen el BinX para que tú puedas operar y entrenar. En este caso vamos a empezar a operar con los UST. Si quieren que operemos con dinero real, pues déjenmelo saber en los comentarios y en lo que empezamos a fondear. Después les diré cómo fondear en México, desde México, y ya si es de otro país y ustedes conocen cómo, háganmelo saber en los comentarios y ya lo agregaremos aquí. Aquí si se te acaban tus BUST lo puedes solicitar más BUST en caso se te acaben, y pues así está la plataforma. Orden de mercado o precio de activación, cuánto quieres ocupar de los BUST. Apalancamiento, el apalancamiento es cuánto ellos te van a multiplicar tu dinero para que puedas con ese dinero competir. Ejemplo, si yo tengo $10 y lo apalanco por 5, me voy a 5 por 10, van a ser $50 con lo que yo voy a entrar al mercado. Entre más apalancamiento, pues más rápido es que me pueden liquidar o pueda perder dinero. Entre menos apalancado, pues es un poquito más difícil que se pierda el dinero. El take profit es como tomar ganancias, a qué precio voy a tomar o cantidad voy a tomar ganancias, y el stop loss, a qué precio estoy a qué precio voy a tener pérdidas o voy a asumir esas pérdidas.
Y bueno, hasta aquí llegamos pues a la configuración de los indicadores. Eh, para los que no conozcan, vamos a trabajar con velas japonesas. A lo mejor no conocen, son nuevos y no conocen las velas japonesas. Las velas japonesas son el precio, son estas barritas donde el precio máximo es el precio de cierre y el precio mínimo es el precio de apertura, y viceversa para las velas rojas. El precio de apertura es el de arriba y el precio de cierre es el de abajo, y las mechazas son mechitas que posiblemente es donde abrió el precio y donde fue cerró, pero al final no fue su precio de sus últimos rangos que tuvieron los precios. Nosotros lo vamos por colorcitos. Si son velitas rojitas, pues el precio fue cayendo. Si son velitas verdes, el precio fue subiendo. En esta operativa no importa el patrón de una sola vela, sí te puede decir mucha información, pero por ejemplo en esta no indica que no sea una tendencia bajista. A lo mejor sigue siendo una tendencia alcista y tiene una vela roja como todos los mercados, pero pues al final tiende a subir, o viceversa. Por más que a lo mejor la tendencia es bajista y le sale una vela verde, no indica que va a subir el mercado y que va a romper tendencia, sino a lo mejor va a ser que el precio va a tardar un poquito más en caer, pero la tendencia es bajista. Aquí no, como lo explican los traders, una velita no representa lo que es la tendencia. ¿Qué representa una tendencia? Pues un grupo de velitas. Todo este grupo de velitas me indica que el precio va a bajar. A lo mejor las velitas me pueden dar información, velitas de indecisión, velitas de absorción por la parte de alta, por ejemplo, que el precio lo están empujando para abajo, que ya van a ver en unos futuros videos tipos de velas. Si no entienden, me pueden dejar los comentarios ahí, los tipos de velas, y pues juntos nos ponemos a investigar todos los tipos de velas que hay. Pero prácticamente serán las velas japonesas. Después las tendencias, como les venía diciendo, para eso son las líneas, son un grupo de velas que indican hacia dónde va la dirección del mercado, junto con los patrones. Para ello les preparé 3 links, porque les quiero explicar cuáles son las diferentes teorías. Por ejemplo, lo que maneja mucho Trading Latino es teoría del Down, de Charles Down, donde explica lo que son la direccionalidad del mercado. Aquí está. Y aquí está. ¿Qué es la tendencia de Down? Se trata de la teoría de la formada de Charles Down, que se basa en el movimiento del mercado. Maneja 5 puntos principales, que son los índices, reflejan todo. Desafortunadamente, a pesar de que Bitcoin es descentralizado, siempre va a seguir a lo que son los índices o el S&P 500 o la bolsa. Entonces, si todo está mal, pues Bitcoin también tiende a caer. Y si todo está bien, también Bitcoin tiende a subir. Raras son las ocasiones que Bitcoin toma una dirección diferente a los mercados, pero por lo regular sigue todo a lo que son las bolsas, al S&P 500, las Nasdaq, a todos esos activos que también existen. Los mercados se mueven por tendencias. Ejemplo, creo que lo cerré. TradingView. Ahí está. Ahí está. Ejemplo, todo se mueve por tendencias. Si vemos que, por ejemplo, el mercado empieza a hacer un pequeño rango
y luego empieza a subir y empieza a bajar, empieza a subir, empieza a bajar, empieza a subir y empieza a bajar. Aquí vemos que pues los altos son más bajos, los altos son más altos que los altos anteriores y los bajos son más altos que los bajos anteriores. Entonces es una tendencia bajista. De lo contrario, si llega a un punto donde, por ejemplo, el alto ya no fue más alto que el anterior y ni el bajo, entonces ya aquí se rompe tendencia y empieza una fase que otra les voy a explicar qué significa. Y luego para abajo igual, que son tendencia alcista o tendencia bajista. Eso se refiere al segundo punto. Después los principios de confirmación. Ejemplo, ahorita tenemos una vela que está cerrando muy feo. No se confirman puntos hasta que cierren velas. Porque por ejemplo puede ver una vela muy verde que digas es que está muy verde esa vela y posiblemente nos indique que el precio va a subir hasta arriba, pero no sabemos cómo indique. Por ejemplo, esta vela ayer estaba hasta acá verde, entonces se veía que era una vela muy fuerte verde, pero pues no sabemos cómo vaya a cerrar. Y si ven, está cerrando con una parte de absorción muy fuerte, entonces posiblemente el mercado esté siendo empujado hacia la baja. Entonces no podemos nosotros determinar hacia dónde va el mercado hasta que una vela cierre. El volumen. Aquí el volumen dice, si el mercado es alcista, el volumen se incrementará en las subidas y disminuirá en los descensos. Como les explicaba, aquí está el volumen. Si empieza a subir, significa que puede ser una parada, o si está en tendencia alcista puede ser para que suba, y si empieza a descender o a caer, está por debajo. Como dicen aquí, el 5 va relacionado con el precio 3, solamente utilizan cotizaciones de cierre. Ya hasta que cierre un patrón o una vela, dices esta es una tendencia bajista o la dirección del mercado va hacia esa dirección. La tendencia está vigente hasta que termine su actual tendencia. Por ejemplo, podemos decir una tendencia está alcista hasta que veamos que ese patrón cambia. Entonces ahí nos podemos fijar. También dentro de la teoría de Charles Down existe lo que son los patrones. Los patrones de líneas de tiempo. Donde indica tendencias primarias, secundarias y una tendencia menor. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias son las temporalidades. Por ejemplo, un mensual, empezamos así, son proyecciones para de 1 a 3 años. Entonces, cuando veamos un gráfico mensual y decimos que es bajista o alcista, recuerden que es una proyección a 3 años. Cuando es un gráfico semanal, es un gráfico a 3 meses. Entonces, si vemos aquí, podemos decir que esta tendencia es bajista en el gráfico semanal y que se va a mantener así durante unos 3 meses o 6 meses. El diario es alrededor de unos 10 días. Si se dan cuenta, en el gráfico semanal me indica una tendencia bajista, pero en el diario me indica una tendencia alcista, o me está diciendo que puede subir, para que las temporalidades no vayan relacionadas. En el de 4 horas me dice que esta proyección es para 2 días. El gráfico de 1 hora es para operaciones de un solo día. El de 15 minutos es para operaciones de 1 hora o 2 horas como mucho. El de gráfico de 5 minutos es para gráficos de 15 o 20 minutos o hasta 1 hora. Y el gráfico de 1 minuto es para al momento. Entonces hay que entender muy claro estas temporalidades, porque tal vez en una temporalidad primaria, que podrían ser el diario, semanal y mensual, dirías, no, pues esa es una tendencia bajista, pero en el de 4 horas tenemos una tendencia alcista. Entonces hay que entender que dentro de cada temporalidad puede haber ciertas tendencias. Si por ejemplo en el mensual es una tendencia bajista, no indica que
en el de 1 hora podamos tener tendencia alcista o en el de 4 horas, para que no se confundan ahí. Y también les quiero explicar lo que son tipos de traders, por si no conocen. Existen varios tipos de traders. Aquí está. Dentro de los tipos de traders existen los scalping, y como ven, la duración de sus operaciones es de segundos y minutos. Como les digo, ellos nada más ven el gráfico de 1 minuto. Es muy rápido, cada minuto va cambiando, entonces es muy fácil perder dinero. Y porque ellos buscan operaciones de 10 o 20 dólares nada más